Muy buenos días, estudiantes de modalidades flexibles. Les doy la cordial bienvenida a esta clase que vamos a desarrollar de estudios sociales, y vamos a iniciar con la unidad número 4. Para comenzar vamos a presentarles lo que es la unidad. La unidad 4 se llama Derechos, Deberes, Legalidad y Democracia. Ahora vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Espero que todos estén pendientes y puedan ver la clase. También quiero decirles que a través de esta plataforma Classroom vamos a escribir cualquier comentario en la caja de comentarios. Pueden dejarme algún comentario o por si hay alguna duda, también poderles atender y explicar. Vamos a presentar también los objetivos de la unidad. Tenemos el primero, que nos habla acerca de conocer el nivel de democracia que existe en un país. Resulta cada vez más importante, ya que la eficacia y la cooperación y ayuda al desarrollo. Es decir, que en la actualidad podemos hablar del Banco Mundial, igual que el Fondo Monetario Internacional, se pregunta más bien poco por la calidad de la democracia que hay en los países, en los pueblos, en el mundo, ¿verdad? A la hora también de que ellos ayudan a todos esos países con préstamos, ¿verdad? Podemos decir que también en esta unidad analizarás con juicio crítico las transformaciones mundiales y los retos sociales de El Salvador del siglo XXI. Te comprometerás con tu aprendizaje y aprovecharás las oportunidades que dichas situaciones le presentan al país y a la juventud mediante investigaciones documentales, testimoniales y objetivas, así como foros y debates para respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho. Les voy a presentar también lo que es el mapa conceptual. Como ustedes pueden observar, tenemos en primer lugar el tema general, que son los derechos humanos. Los derechos humanos, según según este mapa conceptual, tenemos que se clasifican por generaciones y también que tienen garantías. Se clasifican por generaciones, como son los derechos civiles, políticos, derechos individuales. Tenemos que estos se dieron durante la Revolución Francesa en 1789 y garantiza el sistema político salvadoreño. También tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, que estos surgen en el siglo XX con un hecho muy importante, que es la Revolución Mexicana de 1910 y la Revolución Rusa de 1917. También nos da la garantía de instituciones gubernamentales. Tenemos también los derechos de los pueblos, refiriéndonos más que todo a la cultura y su etnia. Esto surge al final o fin de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año de 1945, y da como garantía la Constitución de la República y leyes secundarias. También tenemos los derechos específicos. Los derechos específicos, podemos decir, se originan y se desarrollan a partir, ¿verdad?, en el año de 1945, y es la organización
de las Naciones Unidas, las que promueve, ¿verdad?, esos pactos y tratados internacionales. Los derechos específicos están más referidos de las mujeres, de la niñez, de los adultos y adultas, adultos mayores, ¿verdad?, así como de los trabajadores, y también los del medio ambiente al mismo tiempo. Tenemos también que estos se originaron a partir de la Declaración de los Derechos Universales, que fue en 1948, y tiene como garantía la sociedad civil. Ahora, estudiantes, vamos a leer el indicador de logro con el que nosotros vamos a trabajar en esta clase. Tenemos el 4.1 y el 4.2. El indicador 4.1 nos dice investigar y presentar con creatividad la historia de los derechos humanos. Argumentará su vigencia en El Salvador y su importancia para la convivencia de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener que investigar, ¿verdad?, la historia de los derechos humanos. Eso está en el módulo, ¿verdad? Están en estas diapositivas y también en el módulo. De ahí ustedes pueden hacer un pequeñito resumen de la importancia, ¿verdad?, de la historia de los derechos humanos. Luego en el 4.2 dice, diferenciarás con interés los tipos de derechos. ¿Cuáles derechos? Ustedes ya observaron en el mapa conceptual. Vamos a volver nuevamente al mapa conceptual para que les quede más claro. Miren, ¿cuáles son los tipos de derechos? Aquí los tenemos, ¿verdad? Los derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales, culturales, y los derechos de los pueblos y derechos específicos. Bueno, dice ahí, diferenciará con interés los tipos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y específicos, argumentando la importancia de clasificarlos y la forma de ejercerlos con responsabilidad. Bueno, como vamos a estudiar lo que es el indicador 4.1, es el que vamos a trabajar en la clase de hoy, y tenemos como tema, el tema está relacionado al indicador de logro. ¿De qué habla el indicador de logro? De la historia de los derechos humanos. Ahora observen el tema, dice historia de los derechos humanos, y tenemos como principal hecho, como lo pueden observar, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los movimientos muy importantes para que se pudiera crear o desarrollar lo que fue los primeros inicios de los derechos humanos. Y estos fueron en Estados Unidos, primero con la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776, y luego con la Constitución de 1787. Sin embargo, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Quiero decirles, estudiantes, de que primeramente antes se le llamaban no derechos humanos, sino se le llamaron allá por el año de 1776 hasta el 1789, se llamaron Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Y algo muy importante del cual, porque surgieron, fue por la Revolución Francesa, que sirvió de base de inspiración a todas las declaraciones de los siglos XIX y XX. Ahora bien, fueron reconocidos, ¿verdad?, en esa fecha, 1789.
¿Y con quién? Con un hecho llamado la Revolución Francesa. Ese hecho provocó que se declararan los derechos del hombre y del ciudadano en el año de 1789. Continuemos. A finales del siglo XVIII, Francia era un país rural, donde las masas campesinas vivían sujetas a un sistema de explotación sensorial. La autocracia era la clase social poderosa con muchos privilegios y contribuía muy poco al Estado. A raíz de tales desigualdades y de las ideas de los filósofos de la Ilustración, refiriéndonos a la Revolución Francesa, esto se produjo un movimiento social conocido como lo que llamamos Revolución Francesa. Este fue rompiendo, ¿verdad?, con dicho estado de cosas. Uno de los resultados fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ella se reconocen los derechos a la vida, al voto, hacia la libertad de expresión y religión. Antes podemos decir pues que había mucha explotación del hombre por el hombre, había mucha explotación, el hombre no era libre, el hombre era explotado, ¿verdad? Podemos decir que ellos sufrieron bastante lo que es la desigualdad social y pues vivían como esclavos, porque recordemos que antes habían reyes, bueno, todavía lo hay, pero antes pues había servidumbre y esclavitud, y podemos decir que estos esclavos eran hasta vendidos, pues, así como vender pues una mercancía o vender animales. Entonces no tenían pues derechos estas personas, por lo tanto pues daba una gran desigualdad. Y gracias a esta revolución pues se reconocen los derechos primeramente a la vida, al voto, a la libertad también de expresión, no solamente de esclavitud, ¿verdad?, sino que de expresión, y también a la religión. Y desde ese momento podemos decir que ya tanto el hombre ya podía tener derecho a expresarse, a tener pues una religión, a respetarse su forma de pensar y de sentir, y sobre todo el derecho a la vida. Bueno, vamos a hablar acerca del siguiente indicador más adelante, porque hay más teoría. Vamos a hablar acerca de qué son los derechos humanos. En una pregunta vamos a copiar en nuestro cuaderno ahí, ¿qué son los derechos humanos? Y en esta pregunta vamos a contestarla. Su respuesta está en el punto de apoyo que les estoy presentando en esta diapositiva, y dice que los derechos humanos constituyen un conjunto de valores fundamentales de todas las personas, que les pertenecen desde su concepción y las acompaña en todo momento y todo lugar. Fíjense bien, estudiantes, qué importante es lo que dice este concepto de lo que son los derechos humanos. ¿Desde dónde usted puede decir que desde la concepción usted todavía no ha nacido y ya trae derechos? Porque desde que la mujer está embarazada, podemos decir, ese bebé que no ha nacido ya trae sus derechos, tiene derecho a nacer, ¿verdad? Y también los derechos, traemos ya nuestros derechos, y también los derechos nos acompañan en todo momento y en todo lugar, y también estos derechos pues llegan hasta que nosotros morimos. Hasta que morimos ya nosotros ya no tenemos derechos, ¿verdad? Porque los derechos, más adelante vamos a ver las características. Así que dice que también
son valores morales, todo ser humano y sin distinción de sexo, aspecto físico, edad, nacionalidad, forma de pensar, posición social o económica o cualquier otra causa. Le pertenecen a hombres y mujeres, a niñas y niños, jóvenes y personas adultas de todo el mundo. Por ello fue en 1948 que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas reconocieron los derechos humanos universales en El Salvador y es uno de sus miembros. Luego después, para seguir con la historia, tenemos también otro hecho muy importante que fue la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, y vamos a ver por qué es importante estos dos movimientos sociales, ¿verdad? Como son estas revoluciones, todos estos hechos que surgieron en esos siglos. En el siglo XX se suscitaron dos acontecimientos relacionados con los derechos humanos. Está la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, con luchas reivindicativas de grandes masas de obreros, campesinos. A partir de ambas revoluciones se reconocieron los derechos económicos, sociales, culturales, como el derecho al trabajo, a la salud, a la huelga y a las prestaciones sociales. Entonces podemos decir cuáles son los derechos que surgieron en ese momento. Y recordemos, vamos a volver al mapa conceptual y vamos a buscar en el mapa conceptual esos dos movimientos o revoluciones. Tenemos ahí la Revolución Mexicana y Rusa. Ahí, si usted ve donde dice cuáles fueron los derechos reconocidos, veamos en la primera columna, vemos que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Nacieron con qué hecho? Con la Revolución Mexicana y Revolución Rusa. También surgen las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Entonces, ya estamos acá. Vamos ahora a lo que es el indicador 4.2. Como ya sabemos cuáles son los derechos que surgieron con la Revolución Mexicana y Rusa, vamos a leer el indicador 4.2. Leámoslo. Dice: diferenciará con interés los tipos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y específicos. Argumentará la importancia de clasificarlos y las formas de ejercerlos con responsabilidad. Continuando. Entonces ahí podemos observar que los derechos, pues con cada hecho, ¿verdad? Sirvió para que se lograra una garantía, ¿verdad?, para las personas, y en este caso fue los derechos económicos. Vamos a ver que otros acontecimientos. Tenemos la independencia de México. Se había inspirado en las ideas de la Ilustración francesa. Con los movimientos de la Revolución Francesa, eso fue inspiró para que otros países, ¿verdad?, otros estados también pudieran luchar por los derechos humanos. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de México, ¿verdad? También la independencia también la logró Estados Unidos con la Revolución Francesa. No obstante, la Revolución Mexicana implicó una mayor consideración de los derechos contemplados en la misma. La Revolución Mexicana, podemos decir, fue la primera revolución social del siglo XX. Su fase armada comenzó en 1910 y terminó en 1920. Quizás su logro más importante fue en 1917, con la creación de la Constitución Política,
de los Estados Unidos mexicanos, de carácter liberal social. En ella se garantizaron derechos civiles, políticos y sociales. Y con la Revolución Rusa, las tendencias autoritarias del zarismo y su incapacidad para resolver los problemas de esta población, esto provocó agitaciones revolucionarias en octubre, allá por el año de 1917. Culminaron cuando los bolcheviques tomaron el poder y se instauró el gobierno que priorizaba lo social. Ahora vamos a hablar acerca de los derechos de las grandes colectividades ya con la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vimos en el módulo 3 lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos ahora a recordar algunos hechos que esto sirvió para que se pudiera también lograr otra declaración de derechos humanos, y vamos a ver por qué. Pero antes quiero hablarle de qué significa la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza medieval que protegía el costado oriental de París. ¿Qué es la Ilustración? Es una corriente intelectual que se desarrolló en toda Europa, en particular en Francia, en el siglo XVIII. Postula el lugar central del ser humano en el universo, así como el valor de la razón y de la ciencia. El zarismo es una forma de gobierno que fue adoptada en Rusia, que se fundaba el poder del zar. El zar era un título que se le daba al emperador de Rusia. Y bolchevique le decían pues a un grupo político radicalizado del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. La Revolución Soviética estuvo a su cargo. Vamos a continuar con los derechos de las grandes colectividades. La finalización de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, fue significativa para consolidar los derechos humanos. Dicha guerra fue una etapa tan dolorosa por la humanidad. ¿Saben cuántas personas murieron? Fueron 36 millones de personas murieron, y esto fue tan grande, jóvenes, que movió a grandes principales naciones del mundo a crear una organización de Naciones Unidas, la cual conocemos como ONU. Su finalidad de crearse fue para garantizar la paz mundial, así como desarrollar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de los individuos, sin distinciones, en este caso sin distinción de credo, color, raza, nacionalidad, etc. Así que el 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Oigan, eso es bien importante, que fue en 1948 cuando se proclamó la Declaración Universal. Cuando dice universal es a través de todo el mundo, ¿verdad? De los derechos humanos. Tales derechos se consideraron como lo ideal común porque los pueblos y las naciones deben esforzarse. Constituyen también una inspiración para que los individuos y las instituciones promuevan el respeto a los mismos. Mediante la educación se pretende que por medidas progresivas nacionales e internacionales se asegure su reconocimiento y su aplicación universal. Estos derechos también se conocen como derechos de los pueblos, porque les pertenece a los grupos sociales, a las colectividades en general, también a los pueblos y a todas las naciones del mundo. Entre tales derechos están el derecho de la paz y el desarrollo económico. Fíjense bien, jóvenes, que cuando se dieron los acuerdos de paz, se decretó
una fecha importante para recordar esos acuerdos de paz, ¿verdad? Y recordemos que los derechos se tuvieron que firmar, ¿verdad? Y esos acuerdos también, ¿verdad? Sobre lo que es el derecho a la paz. También el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el cual incluye el derecho de todos los pueblos a establecer con libertad una organización política, su forma de gobierno, sus leyes y disponer de sus recursos también naturales y su riqueza. ¿Qué beneficios trae la Declaración de los Derechos Humanos? Anotemos esa pregunta en el cuaderno y la vamos a contestar con ayuda del punto de apoyo de esta clase, en esta diapositiva. La pueden hacer después, solo anoten la pregunta. Y dice, ¿qué beneficios trae la Declaración de los Derechos Humanos? Los derechos humanos expresados en la Declaración Universal de 1948 nos permite vivir con libertad, igualdad y dignidad. El modelo de vida implícito en los derechos humanos es el ideal más afín a la naturaleza humana, el modelo que lleva a la creación de las sociedades armónicas y al respeto entre los países. Fíjese bien, ese es un beneficio, ¿verdad? Que nos permitan vivir con libertad, con igualdad, con dignidad, porque realmente la dignidad ha estado muy pisoteada, ¿verdad? Y nadie puede pasar sobre nuestros derechos, ¿verdad? Nadie nos puede ver de menos. Porque todos no somos iguales, ¿verdad? Ante la ley también. El modelo de vida implícito también los derechos humanos es ideal más afín a la naturaleza humana. Por eso se le representa así o se le llama derechos humanos, porque se refiere a un ser humano y la vida de un ser humano es muy importante, ¿verdad? No tiene precio. El carácter imperativo de esos derechos ha llegado a los países suscriptores de dicha declaración, asumirlos en sus leyes internas y crear los mecanismos básicos para su práctica. Sin embargo, en países como el nuestro, hace falta avanzar más en el ejercicio de tales derechos. Ahora bien, jóvenes, ahí tenemos un tema que se llama la Declaración Universal de los Derechos y las Organizaciones de las Naciones Unidas. Vamos a hablar de una conferencia en la cual podemos decir participaron muchos países para que se diera, ¿verdad?, esta declaración. Antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Yalta, se creó la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, ya lo habíamos dicho, pero ya creada esta organización, todos los países que lo deseaban podían integrarla y participar en la Asamblea General. Su objetivo también era de mantener la paz, pero pronto decidió formular principios básicos que garantizaran. Fue así como surgió la Declaración de los Derechos Humanos. La Asamblea General pidió a todos los países miembros que publicaran dicha declaración y que se distribuyera, expusiera, leyera y comentara en los establecimientos de enseñanza. En el preámbulo de la declaración se expresaron los motivos de la proclamación, ¿verdad? Es decir, que de la libertad, de la justicia, de la paz en el mundo, y que tenían como base que sea reconocido con dignidad, y que también los derechos sean iguales para todos, ¿verdad? Que sean inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y también que estos derechos, ¿verdad?,
tuvieran que tuvieran pues conciencia de la humanidad, y que estos fueran proclamados con una gran aspiración más para el hombre. Él también decía esta declaración que estos derechos debían disfrutarse con libertad de palabra y de libertad de creencia, y considerando esencial los derechos humanos, sean también estos derechos protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre también no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, que lo que nos quiere dar a explicar este texto es que nosotros tenemos, ¿verdad?, leyes en las cuales nos respaldan estos derechos, y nosotros tenemos que también conocer las leyes, conocerlas, y también darnos a respetar nuestros derechos, para que ningún tirano o una persona imagínense una empresa, por decirlo así, ¿verdad?, a veces no le pagan el salario mínimo también a los trabajadores, y hay unas empresas que también no les dan seguridad social, como decir de un seguro de salud, ¿verdad? A veces los explotan con horarios también que no son más de las 8 horas, y pues no se respetan los derechos económicos, no se respetan también todas esas libertades que como seres humanos tenemos derecho. Ahora bien, como hablamos de la conferencia de Yalta, que vamos a hablar de dónde está esa ciudad de Yalta. Yalta, ¿qué es? Es una ciudad de la República de Ucrania, en la cual se reunieron los presidentes Teodoro Roosevelt, Churchill y Stalin en 1945, y ahí acordaron las medidas sobre Alemania, la repartición de las zonas de influencia en Europa y las bases para formar la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver, yo les dije que les iba a explicar una característica muy importante de los derechos. Se dice que los derechos no son inalienables, o sea que no se pueden transferir de una persona a otra, ni vender, ¿verdad? Cada quien es dueño de sus propios derechos, porque es importante que nosotros defendamos nuestros derechos. Hay una palabra muy importante en el glosario que habla de barbarie. Dice que son actos graves que unos seres humanos cometen contra otros, en general el asesinato o la represión. Vaya, entonces ahí hablamos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, muchos hablan por ejemplo, femicidio, homicidio, y podemos decir que esto pues trae consecuencias, y también todo aquello que no respete la vida de una persona, pues también la ley está para poder aplicarla. Y dignidad, pues que es un atributo del ser humano. Como nosotros somos seres humanos, tenemos ese valor que es la dignidad, y nosotros tenemos derechos humanos porque pertenecemos a una naturaleza humana, como dice el glosario. Es una realidad humana compuesta por todos los atributos materiales y espirituales. Usted es un ser social, espiritual, religioso, ¿verdad? También se habla de justicia social, que es una condición necesaria para que toda persona se desarrolle de manera igualitaria en una sociedad. Entonces ahí les estoy explicando, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad?
reconocer los derechos humanos. Vamos a hablar de nuestro país. Ahí nos dice el texto: el desarrollo de los derechos humanos y su vivencia en El Salvador, manera de ejercerlo. Conocemos que en El Salvador suscribió la Declaración de los Derechos Humanos en nuestro país, ¿verdad? En El Salvador fue un 10 de diciembre de 1948. Y esta es una pregunta de PAE. En uno de los 58 países que conformaban la Organización de las Naciones Unidas, en el momento fue uno de los 48 miembros que votaron a favor de dicha declaración. Sin embargo, en El Salvador fue difícil garantizarlo de inmediato, o a menudo que los conflictos sociales llevaron a los gobiernos a postergar los compromisos asumidos por la ONU. Fue a partir de la firma, fíjense bien, de los acuerdos de paz de 1992, al crearse la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿vale? Ahora bien, esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución creada a partir de los acuerdos de paz. También es pregunta de PAE. Estos tomaron seriedad de la defensa y promoción de derechos humanos en el país. En la actualidad, todas las instituciones del Estado hacen esfuerzos para proteger los derechos humanos de la población para todas las personas salvadoreñas que puedan ejercerlo y gozarlo de los beneficios, ¿verdad? Ya en el país, las formas de ejercer tales derechos son diversas. Dependen de los mecanismos que la ley facilita para ello. En efecto, bueno, tenemos la Constitución Política, que es nuestra Carta Magna, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la Constitución Política? Que los derechos, que se reconozcan los derechos tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además que de reconocer otros específicos. ¿Y cuáles son esos otros derechos específicos? Recordemos un poco los derechos específicos. Vale. Los derechos específicos los tenemos ahí en el mapa conceptual también. El derecho de la mujer, el derecho de las personas adultas, mayores y trabajadoras de los pueblos también. Ahí tenemos nosotros los derechos específicos, ¿verdad? Como les iba diciendo, los derechos específicos es como el derecho de la mujer, derechos del trabajador, derechos de las personas mayores, etcétera, ¿verdad? También aparecen los derechos del medio ambiente, derecho al desarrollo también de los pueblos, desarrollo económico, social, también de tener la identidad, ser reconocido como una persona desde el instante de la concepción. Fíjate que el niño no ha nacido, pero ya ese niño ya tiene que saber, papá y mamá, qué nombre le van a poner a ese niño o esa niña, ¿verdad? Y pues es un derecho que trae el bebé. El goce también de libertad, de la salud, de todo, ¿verdad? Ya el bienestar económico de esta criatura. Y también pues para todo, pues que haya una justicia social para nosotros como personas humanas. Vamos a hablar un poco de los derechos específicos. Vamos a pasar ahorita primero a anotar una pregunta. Esta pregunta es de clase. No me estén diciendo de que es tarea, que es mucha tarea. No. Ahorita estamos en la clase y vamos a anotar la pregunta que aparece en esta clase, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto ahí a ustedes, ¿las mujeres o los hombres son inferiores unos respecto a los otros? ¿Son inferiores las mujeres y los hombres? ¿Verdad que no? Somos iguales ante los derechos. Nosotros somos iguales.
En El Salvador durante mucho tiempo se ha pensado que las mujeres son inferiores. Bueno, desde la Biblia, disculpe, pero no voy a meter a religión, no me gusta hablar mucho de eso, pero sabemos de que a veces por situaciones religiosas, ¿verdad? O por lo que dice, de que la mujer pues es sumisa, que la mujer es podemos decir que la mujer pues no es fuerte como el hombre, ¿verdad? Que los hombres tienen músculos, las mujeres no, ¿verdad? Somos más, tenemos una mejor imagen, ¿verdad? Más delicada. Pero no, fíjense que no, somos iguales, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Claro que nos diferenciamos por nuestro sexo, sí, tienen que haber diferencias, pero tener diferencia o características no quiere decir, jóvenes, que somos inferiores, en ningún momento, ¿verdad? En el pasado las mujeres no podían ejercer el voto ni optar por cargos públicos. En otros países la situación es todavía peor, y pues en pleno siglo XXI se les arregla el matrimonio a conveniencia del padre y la madre. También eso no es bien visto, ¿verdad? En 1981 entró en vigor el convenio que establece que los estados parte de la convención asumen la Carta de las Naciones Unidas. En ella que se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del ser humano y la igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres. Bueno, los derechos específicos se refieren más que todo a los derechos tanto de las mujeres, de la niñez, tan sea niña o niño, de las personas adultas mayores, ¿verdad? Los que decimos de tercera edad, de las personas que trabajan también, de los grupos étnicos. O sea, cuando hablamos de grupos étnicos nos referimos a las personas que tienen descendencia etnia indígena, pero también ellos no deben de ser discriminados, y también pues no vérseles como inferioridad, porque ellos son iguales y son dignos de gozar de los mismos privilegios que todos, ¿verdad? Pues las mujeres, podemos decir que los esfuerzos de las mujeres por el reconocimiento de los derechos dieron frutos en los ámbitos mundial y nacional. Allá en el año de 1967, la Organización de las Naciones Unidas aprobó esta declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que reconoce la igualdad de los derechos de ambos sexos. La niñez también en la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNICEF, que significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el propósito fundamental de defender los derechos de la infancia, mediante el principio de no discriminar. Entonces, esta organización, podemos decir, vela por la niñez, lo que es la UNICEF, y de las adultas y adultos mayores a tales personas que ya cumplieron los 60, también se les llama de tercera edad, según la Constitución de nuestro país. Tienen los mismos derechos que los demás miembros de la familia. De las trabajadoras también, y de las trabajadores y trabajadoras. El artículo 38 de la Constitución de la República dice que el trabajo estará regulado por un código laboral que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patrón y trabajador, estableciendo los derechos y obligaciones. Y ya para los grupos étnicos podemos decir que el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar una población en el derecho de integridad,
de promover una efectividad de la eliminación de las diferencias entre miembros indígenas y otros miembros de la comunidad nacional, o de manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Los estados deben fomentar el respeto a los aportes culturales. Nadie puede privarlos de los que lo practican. Vaya, pues en este caso pues podemos hablar de pueblos indígenas. Tenemos acá en el departamento de Sonsonate, tenemos acá en el municipio de Moncagua, no recuerdo qué otros lugares, pero sí hay más, y podemos ver que hay personas que son descendientes de etnia, ¿verdad? Podemos decir, estas personas a ellos se les afectó, como podemos decir la palabra, se les cambió, ¿verdad? Su lenguaje, ¿verdad? Su lengua materna, o porque su lengua era el náhuatl, pero todavía fíjense que hay lugares donde todavía hay personas que practican esa lengua. Ellos hablan español, pero también hablan en lengua náhuatl, porque es un patrimonio, ¿verdad?, cultural, en el cual ellos traen, ¿verdad?, por hecho de pertenecer a esa, podemos decir, a esa raza, ¿verdad? Y ellos todavía tienen sus costumbres, practican sus tradiciones. Si ustedes ven cuando hay esos eventos como son culturales, las fiestas patronales y todo eso, ¿verdad?, practican muchos de esos ritos, practican una serie de tradiciones, ¿verdad?, y costumbres, pero eso también debe ser respetado, ¿verdad? Bueno, espero que les haya quedado claro. Vamos acá, y al hablar de la importancia de los derechos humanos, ya casi voy a finalizar, para la convivencia de los pueblos. Vamos a hablar acerca de por qué es importante estos derechos para la convivencia de los pueblos. La dignidad del ser humano se considera la base de todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. Así que se proclamó el 10 de diciembre de 1948 en París para que todos los pueblos del mundo respeten los derechos humanos. No obstante, muchas personas lo desconocen, pero de tal desconocimiento se debe al incumplimiento de la propuesta que la ONU hizo en los países miembros, que la proclama se diera a conocer a través de los sistemas educativos de cada país, como el MINED lo hace en esta unidad, ¿verdad? Los seres humanos tenemos muchos derechos, pero es importante conocerlos, jóvenes, porque esto nos va a permitir que todos y todas nos defendamos de abuso, ¿verdad? De lo contrario, es imposible exigir justicia, verdad y libertad. Estos conocimientos nos ayudarán a contribuir a la convivencia pacífica de los pueblos, así como también del desarrollo de la democracia. Hoy tenemos acá algunos términos, como es lo que consta el glosario, que es discriminación, intolerancia, xenofobia. Me van a copiar esos glosarios, ¿verdad?, en el cuaderno. La discriminación es cuando nosotros podemos decir desfavorable, vemos de una forma desfavorable a una persona, o la marginamos, ¿verdad?, a causa de prejuicios sociales. También intolerancia significa la incomprensión, o cuando hay irrespeto a estas características personales. Por ejemplo, yo no acepto a esta persona
porque es blanca, es morena, no me cae bien, ¿verdad? Es que le dimos que es india, le dimos, ¿verdad? Y eso pues es un abuso, es una falta de respeto a la persona humana. Luego tenemos el otro término que dice xenofobia. Y la xenofobia viene siendo el prejuicio social que lleva al rechazo de lo extranjero o de los grupos étnicos diferentes, ¿verdad? Vamos entonces a adelantarnos un poquito, y ahí dice fase 1, dice que formar en grupo, equipos de trabajo. Profundizarás en los aspectos de los derechos humanos para tomar conciencia de los mismos y valorar la importancia. Comenzarás a recolectar información bibliográfica sobre el tema. Yo creo que esto ustedes ya lo tienen en el módulo, solo lo tienen que leer nada más. Solo leer qué son los derechos humanos, ¿verdad? Cómo se crearon, con qué movimientos, con qué hechos sociales se crearon, ¿verdad? Hablamos de la Revolución Francesa, que con la Revolución Francesa se crearon los derechos del hombre. Con la Revolución Mexicana y Rusa se reconocieron los derechos económicos, que con la Segunda Guerra Mundial se creó los derechos de la paz y los demás derechos, ¿verdad? Entonces, lo que falta es investigar ahí cuáles son los derechos, ¿verdad? Del hombre, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y estos se le llamaron civiles, derechos civiles. Derechos políticos, ¿cuál es un derecho político? Derecho político es ejercer el voto. Y así, de esa manera lo vamos a estudiar, ¿verdad? Y tomar un ejemplo por cada derecho. Decir, bueno, derecho de igualdad. Nosotros tenemos igualdad cuando vamos a una iglesia, ahí van de toda clase social, pero en la iglesia somos todos iguales ahí. Cuando vamos a ejercer el voto, vamos todos, ahí van de toda estatus social, ¿verdad? Pero ahí somos iguales. El derecho a la educación es un derecho social. Fíjense bien, con el derecho a la educación, todos, dice la Constitución política, que la educación será gratuita y obligatoria, ¿verdad? Y vamos de todos ahí a la escuela. Algunos pues van a lugares privados, ¿verdad? Pero porque pueden pagar. Pero sí, todo lo que son los beneficios para tanto el hombre, la mujer, todos los seres humanos, son derechos para todos, para que nosotros gocemos de esos derechos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, les agradezco mucho por esta atención a esta clase. Esperamos que hayan aprendido mucho, y pues por este momento pues solamente leer esta clase, leer más que todo, y subrayar las fechas importantes. Si tienen un marcador o un lapicero de otro color, ¿verdad? O pues si ustedes pueden ir pasando al cuaderno algunos datos importantes de esta clase, sería bueno, porque imagínense, hay mucha información importante. Lo que nos pedía el indicador del logro se tiene que cumplir, y vamos a regresar al indicador del logro. Vale. Vamos a explicarles un poquito. Vamos a hacer lo que es la unidad. Luego vamos a hacer el mapa conceptual, que estaba en el que estoy proyectando acá en la clase. Luego vamos a escribir los indicadores del logro, el 4.1 y el 4.2. Luego, ¿qué vamos a hacer? Un resumen nada más, ¿verdad? Vamos a ver, de un resumen
Aquí lo dice el indicador del logro. Y dice, investigarás y presentarás con creatividad la historia de los derechos humanos y argumentarás su vigencia en El Salvador y su importancia. Entonces aquí nos habla de la historia. Vamos a hacer un resumen de la historia de los derechos humanos, ¿verdad? Cómo se dieron desde la Revolución Francesa, Revolución Rusa, Mexicana y Segunda Guerra Mundial. Eso es todo. Y las preguntas que aparecen aquí, aparece ¿qué son derechos humanos? El concepto nada más, no me escriban mucho. Luego dice ¿qué beneficios trae la Declaración de los Derechos Humanos? Ahí está la respuesta en el punto de apoyo. Las mujeres y los hombres son inferiores unos respecto a los otros, no, ¿verdad? Y da la explicación, aquí está. Luego eso sería todo, ¿verdad? Tienen pues este día para contestar esto, lo pueden contestar cuando ustedes quieran, ¿verdad? Hasta final de este mes. Y pues también si ustedes quieren unirse con algún compañero, lo hacen y lo contestan juntos, ¿verdad? Lo pueden enviar si ustedes gustan. Bueno, eso es todo. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima clase. Pasen un feliz día.